Con el lanzamiento del nuevo universo Ultimate, Marvel nos dio algo que los fans estábamos esperando hace mucho rato. La editorial se atrevió a hacer crecer a su personaje más icónico y nos dio una versión mucho más madura del superhéroe que todos conocemos. Por eso en este video te voy a contar por qué Ultimate Spider-Man es tan bueno. Primero hay que aclarar que este universo de Jonathan Hickman es muy distinto al creado por Brian Michael Bendis años atrás. En ese entonces lo que se hizo fue actualizar a Peter Parker para nuevas generaciones y instalar al personaje en este siglo. Lo que hicieron fue alejar al personaje de esa versión de los años 60 que podía sentirse un poco anticuada, sobre todo para nuevos lectores que quisieran entrar en las historias del Hombre Araña desde un inicio. En cierto punto de la etapa, el manto de Spider-Man terminó cayendo en Miles Morales, una versión negra y latina del personaje que se volvió muy popular debido a protagonizar su propia saga de películas en la animación. En el año 2015 se desarrolló el evento Secret Wars, una especie de crisis en tierras infinitas del universo Marvel y para muchos la última gran saga de la editorial. En esta batalla entre héroes y villanos se terminó destruyendo la Tierra 1610, es decir, el universo Ultimate, quedando solo dos sobrevivientes, Miles Morales y, quien nos interesa más para este video, The Maker, una versión retorcida de Reed Richards. Ahora, ¿por qué es importante este contexto? Porque en el año 2024 las dos editoriales más importantes de superhéroes realizaron una jugada similar. En el caso de DC se lanzó el universo Absolute con versiones alternativas de sus personajes en una tierra dominada por Darkseid. Por el lado de Marvel se lanzó un nuevo universo Ultimate. En este caso el villano de Maker viaja a una tierra paralela, vuelve al pasado y evita que todos los personajes se conviertan en superhéroes. De esta forma se crea una línea temporal alterna en la que The Maker tiene vía libre para dominar el mundo. Pero como el universo se vuelve a encauzar solo, muchas de estas cosas terminan ocurriendo igual y aquí es donde entra nuestro Peter Parker. The Maker evitó que Peter fuera mordido por la araña radioactiva en su adolescencia. Esto provocó muchas consecuencias, como que la tía May muriera en lugar del tío Ben, quien se convirtió en periodista junto a J. Jonah Jameson, que Mary Jane se casara con Peter y, más importante aún, que tuvieran dos hijos. Si te está gustando este video, te pido por favor que me dejes tu like, que te suscribas al canal y que me sigas en todas las redes sociales para seguir creciendo como creador de contenido. Creo que uno de los grandes problemas del universo Marvel actual es lo repetitivo que se ha vuelto todo. Las historias se ven como refritos del pasado y los personajes parecieran estar en un bucle eterno. Uno de ellos es Spider-Man. Creo que una de las consecuencias más grandes del mefistazo fue que nos quitaron la posibilidad de ver a Peter Parker crecer, y con esto la editorial aprovechó de estancarlo en una eterna juventud de veintitantos o treinta y tantos. Es triste porque se nota durante el run de Joe Michael Straczynski que el personaje estaba pasando a nuevas etapas. Se convirtió en profesor, le reveló su secreto a la tía May y tenía una buena relación con Mary Jane, pero todo eso se fue al tacho de la basura. El otro día estaba leyendo este cómic de Panini en el que Julián M. Clemente escribe la introducción y dice lo siguiente: este es quizás también el cómic que marcó a fuego el límite al que se atreve a llegar Marvel con respecto a la madurez de su personaje insignia. Y aunque hay quien le gustaría conocer a un Peter Parker cincuentón o jubilado, otros preferimos que siga en la brecha durante mucho tiempo, por más que nosotros envejezcamos, mientras él continúa tan joven como siempre. Yo respeto mucho a esta persona porque probablemente se ha leído todos los cómics de Marvel y sabe mucho más que yo, pero no podría estar más en desacuerdo con él. El arte de contar historias se basa en el desarrollo de un personaje y en su evolución a través de un arco argumental. Sin eso la historia se vuelve aburrida y carente de sentido. Lamentablemente voy a tener que entrar en comparaciones, pero creo que una de las grandes cosas del universo DC es el legado. Todos amamos ver a Batman y a Superman como padres lidiando con lo que es criar a una persona y desarrollando al mismo tiempo su vida superheroica. Pero no me refiero solo a eso. En la historia de DC han habido varios Flash, varios Green Lantern, múltiples Starman, y todos estamos esperando que Damian y John tomen el manto como Batman y Superman respectivamente. Obviamente la editorial no es perfecta, si no, no existirían los nuevos 52, pero creo que no han tenido ese miedo que tiene Marvel en hacer crecer a sus personajes principales de manera muy lenta, pero los han hecho crecer. Entonces, ¿por qué Ultimate Spider-Man es tan bueno? Pareciera que casi ni ha hablado del cómic, pero en realidad no hay mucho que decir tampoco. Ultimate Spider-Man hace lo lógico que debería ser toda historia de superhéroes. Nos entrega un protagonista con una evolución evidente
evidente, pero sin perder esa personalidad que todos amamos. Aparte, está tan bien escrito que desde los diálogos hasta el diseño se nota una madurez en el personaje que los fans veníamos pidiendo hace muchos años. Aparte, la relación que tiene Peter Parker con Mary Jane y con sus hijos es entrañable y real, porque en realidad este Spider-Man no hace todo bien, pero sí se esfuerza mucho por siempre estar en el camino de lo correcto, sobre todo porque ahora tiene un ejemplo que entregar a dos personas que son sus hijos. Además, y entrando en otros detalles del cómic, Ultimate Spider-Man nos presenta a los mismos villanos de siempre, pero actualizados a esta nueva realidad, lo cual les da un aire fresco que se agradece. Tiene giros de guión y cosas inesperadas que uno no entiende por qué funcionan, pero lo hacen, volviéndolo un cómic muy entretenido de leer. Aparte, está acompañado por un excelente dibujo que ya quisiera tener cualquier serie de superhéroes en la actualidad. Tampoco me malentiendan, Ultimate Spider-Man no es ni Watchmen ni Batman Año 1 que revolucionaron el mundo del cómic, pero es una historia tan divertida, y no me refiero a que sea divertida a que sea chistosita, sino me refiero a que es divertida en el sentido que tiene todos los elementos que uno debería pedir en un buen cómic de superhéroes. De verdad espero que el éxito de Ultimate Spider-Man sirva para que Marvel se dé cuenta de las cosas que está haciendo mal y de una vez por todas haga crecer y madurar tanto a sus personajes como a su universo. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado el video, te pido por favor que me dejes tu like, que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de este cómic. Además, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video del Bloque Geek.